Ya estamos en línea con José Villavicencio. Él es presidente o dirigente gremial del Frente Unitario de Trabajadores, dirigente nacional, frente que aglutina a diferentes organizaciones de trabajadores. Vamos a hablar de la coyuntura política nacional también y de lo que hoy en día están reclamando la fuerza obrera del país. Entendemos que en estos días habrá una movilización a la cual están convocando ante la aprobación de las últimas leyes, decretos emitidos por el gobierno. Bueno, ya nos va a explicar nuestro invitado. Don José, bienvenido a REC TV, acá desde Zamora Chinchipe. Gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches. Primero permítanme saludar a nombre de nuestra central sindical Unión General de Trabajadores del Ecuador, UGT, como parte del Frente Unitario, saludar a todos los trabajadores de la provincia de Zamora Chinchipe, a todos quienes siguen este prestigioso medio de comunicación. La situación que estamos viviendo los trabajadores, las organizaciones sociales, el pueblo ecuatoriano es crítica, es compleja, no solo producto de la emergencia sanitaria, sino producto de un gobierno indolente, de un gobierno que ha hecho uso de la mentira, del cinismo, el instrumento para justificar su incapacidad que ha tenido para resolver el problema económico y sanitario que estamos viviendo los ecuatorianos. En esa línea, durante la emergencia sanitaria se han cometido diferentes acuerdos ministeriales que afectan derechos individuales y colectivos de los trabajadores, pero en esa línea también se ha aprobado la ley, entre comillas, humanitaria, porque es evidente que para los trabajadores, para las organizaciones sociales de humanitaria no tiene absolutamente nada. La ley que se aprobó el 15 de mayo, donde es evidente de que se ha legalizado la flexibilización laboral, se convierten los derechos de los trabajadores a tener salarios miserables, a una jornada de trabajo de lunes a sábado, rompiendo esas 8 horas de trabajo por 5 días que fueron conquistados con sangre, con unidad hace más de 100 años a nivel mundial, y en nuestro país no es la excepción. Y entonces es evidente de que se aprobaron una ley que vulnera todo precepto constitucional y que vulnera los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Pero en esa línea también el 19 de mayo el presidente Moreno anunció nuevas medidas en contra de los trabajadores y los pueblos. Para poner en ejemplo brevemente lo que el presidente Moreno anunció el 19 de mayo. La una es la reducción de la jornada de trabajo a los servidores públicos y también sus ingresos, que será aplicado este mes. La otra es la medida tramposa y mañosa que tomó sobre el tema de los combustibles, liberando los precios de los combustibles, que era evidente de que si en los actuales momentos sube el barril del petróleo, van a subir los combustibles en nuestro país, y eso se va a reflejar este fin de semana. Y entonces, frente a eso, es de que los trabajadores hemos convocado a una nueva movilización para el 16 de julio en todo el territorio de nuestro país, contra la ley de la esclavitud, contra la política neoliberal, contra la corrupción, exigiendo cárcel para todos los corruptos, porque no puede ser posible que mientras el pueblo ecuatoriano exija comida, medicina y empleo, sigan robando a los ecuatorianos. Y en defensa del Instituto de Seguridad Social, que hoy también se pretende tomar y aplicar políticas neoliberales en contra de los afiliados, jubilados y pensionistas de nuestro país. Don José, ¿cuál será la particularidad de esta movilización, dado de que estamos en un estado de excepción, entiendo yo, por la emergencia sanitaria y por el riesgo mismo de contagiarse de virus? ¿Qué alternativas han planteado ustedes? Y con esa particularidad, no sé si han confirmado la presencia varias organizaciones o si veremos una movilización masiva de representantes de estas organizaciones. Es evidente de que la movilización del 16 de julio es las organizaciones del Frente Unitario, las organizaciones sociales aglutinadas en el Frente Popular, la CONAI y la Ecuasunari, que estamos trabajando por la jornada del 16. Que es evidente de que hoy los ecuatorianos no estamos muriendo no solo por el tema del COVID-19, estamos muriendo por el tema porque no existe comida, porque no existe medicina, porque no existe empleo en nuestro país.
Y mire, hoy corrupción en todas las instituciones del Estado, corrupción en la policía, en los militares, en los kits alimentarios, en el tema de los hospitales del Instituto de Seguridad Social, en la compra de medicinas, en el tema de los carnet de discapacidad. ¿Cómo va a ser posible de que los asambleístas que tienen sueldo por más de $5,000 mensuales hagan uso de este carnet de una manera indebida para traer vehículos y no pagar impuestos frente a los vehículos y a las demás obligaciones que tienen? ¿Cómo es posible que algunos disfrazados emprendedores, entre comillas, hagan uso de este carnet para robarle a los ecuatorianos, robarle al Estado? Porque si una persona vulnera estas obligaciones que tiene, le está robando a todos los ecuatorianos de nuestro país. Pero la pregunta es, cuando un trabajador o cuando una persona va a solicitar un carnet de discapacitado para un familiar, para un hijo, no lo entregan, porque es evidente que es una persona sencilla, honesta, que no tiene para coimar y ha venido luchando por años para poder obtener ese carnet. Eso tiene que ser condenable, lo que está pasando en nuestro país. ¿Cómo va a ser posible que mientras el pueblo ecuatoriano no tenga que comer, que de la población económicamente activa, que son 5 millones de ecuatorianos que están en la desocupación, en su empleo, y de los cuales 3 millones de ecuatorianos viven con $1 diarios, miles de personas no tienen que comer? Hoy el gobierno prefiera destruir, hacer dañar los desayunos escolares cuando hubiera servido para alimentar a cientos y miles de familias ecuatorianas que hoy no pueden salir a cumplir su actividad para poder subsistir diariamente. Entonces, frente a eso es evidente de que si hoy callamos, se va a seguir agudizando las condiciones de los trabajadores y los pueblos. Las medidas anunciadas por el gobierno a través de decretos presidenciales, a través de leyes aprobadas en la Asamblea Legislativa en contra de los trabajadores y los pueblos, lo único que va a generar en nuestro país es más miseria, más desempleo, más explotación laboral, más esclavitud. Y por eso es evidente de que hoy nos queda ratificar la unidad de los trabajadores y los pueblos y seguir en la lucha desde las calles para poder derrotar la política neoliberal que hoy está al servicio del Fondo Monetario Internacional, de la banca y de los grandes grupos económicos. Estimado José, hoy renunció el vicepresidente de la República, el tercero ya de este gobierno. Lo hizo con un emotivo mensaje de que iría también a terciar las presidenciales del 2021 y que, según el mensaje que dio, ha estado muy preocupado por los sectores laborales que han sido golpeados en esta pandemia y que sería una alternativa. ¿Cómo ven ustedes la propuesta y la renuncia de Otto Sonnenhosner que se hizo pública la mañana de hoy? Los trabajadores y los pueblos no podemos perdernos, no podemos equivocarnos. Decimos esto porque es evidente de que la renuncia del tercer vicepresidente en el gobierno de Moreno ratifica el tipo de gobierno que tenemos los ecuatorianos. Un gobierno que es evidente que está al servicio de la política del Fondo Monetario Internacional, que por eso ha preferido pagar la deuda por más de $3,000 millones antes de garantizar las necesidades más elementales de los trabajadores del pueblo ecuatoriano. Entonces, la renuncia del vicepresidente busca decir que lo hace porque es un hombre transparente, honesto, que por eso renuncia para poder hacer su campaña para las elecciones del 2021 sin aprovecharse del gobierno, sin aprovecharse del Estado. Pero los ecuatorianos no podemos confundirnos, ya se aprovechó del gobierno, ya se aprovechó del Estado, porque durante estos 3 meses más de emergencia sanitaria que hemos estado viviendo los ecuatorianos, el señor estuvo recorriendo el país haciendo campaña y no salvando vidas, no entregando los recursos que el pueblo ecuatoriano requería. Un ejemplo, en estos 3 meses de emergencia sanitaria, fue a la provincia del Oro, a la ciudad de Machala, supuestamente a entregar recursos para enfrentar el tema de la emergencia sanitaria. Horas después, el alcalde de la ciudad de Machala declaró la emergencia sanitaria y las enfermeras hicieron paro porque no tenían los implementos de bioseguridad para seguir atendiendo a los cientos y miles de contagiados. Entonces,
el personaje que hoy renuncia pretendiendo asomar como una persona honesta de que renuncia para no aprovecharse de los recursos del Estado para hacer campaña en el 2021 es una falacia, es una mentira, porque ya se ha aprovechado y ha hecho campaña estos meses en vez de salvar vida a los ecuatorianos. ¿Cuál sería, ustedes como Frente Unitario de Trabajadores, estarían apoyando alguna línea política? Aquí tengo algunos mensajes que nos dicen, por ejemplo, el Frente Unitario de Trabajadores, la FEUE, Pachacuti, fueron quienes apoyaron la consulta popular en su momento al actual régimen. Con esa perspectiva, no sé si tienen algún candidato o dentro de la Federación Unitaria de Trabajadores se manejan a políticos, cada quien decide a quién apoyar. Dos elementos. Primero, sobre la consulta popular que se dio en años anteriores. Nosotros ratificamos el hecho que cuando sea una consulta popular donde el soberano vaya a participar y esa consulta beneficie al pueblo ecuatoriano, siempre vamos a apoyar. No podemos confundirnos, ecuatorianos, por ahí los correístas que todavía le extrañan al prófugo de la justicia que les robaron alrededor de 70.000 millones de dólares a los ecuatorianos y que hoy debe responder a la justicia, están diciendo de que lo que está pasando en el país es producto de la consulta. Esa es una falacia, es una mentira. ¿Acaso no queríamos combatir la corrupción? Y nosotros planteamos y apoyamos el tema del combate a la corrupción. Otra cosa es que la Asamblea Legislativa no haya aprobado la ley de extensión de dominio. Otra cosa es de que la Asamblea Legislativa no haya aprobado la ley de la muerte política y civil. Pero los pueblos del Ecuador, los trabajadores, no podíamos estar en contra de que prescriban los juicios por violación, en contra de que se combata la corrupción y se recupere en algo las instituciones del Estado. Entonces, no nos olvidemos del tema de la Corte Constitucional, qué tipo de corte teníamos los ecuatorianos. No nos olvidemos del tema del Consejo de la Judicatura a través del señor Yal, el tema de la misma Fiscalía, el tema de la Contraloría, el tema de otras instancias que la consulta hizo de que se puedan cambiar y se les puedan dar estos pasos. Hoy tenemos una fiscal que está actuando en derecho, que está combatiendo la corrupción y que nosotros hemos planteado que no tenga piedad con los corruptos y que tiene que haber cárcel para todos los corruptos del anterior gobierno y de este actual. En esa línea, los trabajadores y los pueblos, es evidente que el proceso electoral tenemos que verlo también como una herramienta de lucha, de confrontación, de quienes defendemos los derechos de los trabajadores y los pueblos frente a quienes representan al neoliberalismo, al capital y a la banca. En esa línea, en los próximos días anunciaremos en conjunto, junto al Frente Popular, a la CONAIE, la propuesta que el día de hoy acabamos de aprobar, una propuesta política, económica y social como una alternativa para enfrentar el tema del proceso electoral 2021, pero también para enfrentar la política que hoy se está ejecutando, una política de desempleo. ¿Plan de gobierno o un candidato que salga de esta unión de izquierdas o de los movimientos indígenas, entonces? Es evidente que el Frente Unitario de Trabajadores en su 13ª convención realizada en la ciudad de Quito resolvió ir a conformar un frente social y político. Y en esa línea estamos trabajando las organizaciones sociales, llámese el movimiento de la CONAIE, Cuarrionari, el tema de las organizaciones del Frente Popular, las organizaciones sindicales, junto a eso los partidos y movimientos de izquierda. Y en esa línea entonces trabajaremos y apoyaremos a un candidato de la izquierda, y es evidente que también estamos trabajando para que los trabajadores, los maestros, las amas de casa tengamos nuestra voz en la Asamblea Legislativa, porque solo en la Asamblea Legislativa podemos botar a la basura un sinnúmero de leyes que han aprobado los asambleístas y los gobiernos en contra de los trabajadores y los pueblos. Mire, solo para poner un ejemplo brevemente, en el tema laboral existen hoy 5 leyes y existe hasta un conflicto de leyes: el Código Laboral, la Ley de Justicia Laboral aprobada en el 2015, la Ley de Optimización del Trabajo y Empleo Juvenil, y hoy el tema de la famosa ley humanitaria,
junto a eso, a las enmiendas que también fueron derogados producto de la lucha de los trabajadores y los pueblos. Entonces, es evidente que hay hasta un conflicto de normas y leyes en nuestro país y que deben ser desechadas, y eso solo se lo puede hacer en la Asamblea Legislativa. Y ahí necesitamos trabajar para que los trabajadores, para que los maestros, los campesinos, las amas de casa tengamos nuestra voz en la Asamblea Legislativa y para no permitir que pase lo que está sucediendo hoy en la actualidad, una Asamblea Legislativa que en vez de legislar y fiscalizar se ha pasado resolviendo quién ha sido más corrupto que otro. Y durante estos 3 años, una asamblea que no tiene prestigio y que han aprobado leyes a cambio de puestos, a cambio de corrupción, a cambio de coimas. Esa es la Asamblea Legislativa que tenemos hoy y que el pueblo ecuatoriano no podemos volvernos a equivocar en elegir a la Asamblea Legislativa en el 2021. No, pues sí, voy a leer unos mensajes, siempre nos gusta leer lo que la ciudadanía nos ayuda a comentar y a preguntar. Olger Bravo dice, buenas noches, le saludo a Olger Bravo desde Yanzas. Una pregunta para José Villavicencio. ¿La ley humanitaria está ya en vigencia, ya que no se encuentra publicada en ningún registro oficial? O si es así, ¿me pueden ayudar con qué número de registro oficial se encuentra? La ley humanitaria está en el registro oficial hace aproximadamente 3 semanas, y en esa línea, luego de que ya ha sido publicada en el registro oficial, el día jueves, nuestra central sindical UGT y junto a las centrales sindicales del Frente Unitario hemos planteado la demanda de inconstitucionalidad a la ley, y también hemos planteado una acción de protección, y en esa línea entonces aspiramos de que la Corte Constitucional, que en este caso ya ha sido sorteada, en el caso de la UGT le ha tocado al juez, al presidente de la Corte y a otras centrales, a los otros jueces. Aspiramos de que hasta que la Corte pueda resolver la demanda de inconstitucionalidad, pueda suspenderse la ley provisionalmente, porque es evidente que una ley vulnera derechos. El artículo 16 habla de acuerdos bilaterales sin la participación de una autoridad administrativa y un juez competente, violentando el 326, numeral 11 de la Constitución. El tema del contrato emergente, que es un contrato que en la práctica legaliza la flexibilización laboral, tanto en la jornada parcial como ordinario. En los hechos ha vuelto el contrato a plazo fijo, un contrato que no garantiza la estabilidad laboral, que no tiene derecho a la libertad sindical ni a la contratación colectiva, con el elemento adicional que su jornada de trabajo, tanto las 20 en el tema parcial y en las 40 horas en el tema del contrato ordinario, será de lunes a sábado. Es evidente entonces que hoy el trabajador no tendrá horas suplementarias y extraordinarias. Las vacaciones serán impuestas por el empleador sin la participación del trabajador. El tema del teletrabajo será una jornada de 2 horas diarias. Frente a eso hemos demandado y aspiramos de que la Corte actúe en derecho, sin presiones políticas y económicas, y pueda derogar la mal llamada ley humanitaria que ha sido aprobada por 74 corruptos disfrazados de asambleístas el 15 de mayo del 2020 en nuestro país. Y muchos de ellos discapacitados, dicho sea de paso, ¿no? Por el carnet. Don José Villavicencio, nos preguntan, en caso de que un trabajador sea liquidado, vamos a leer esta pregunta, me parece interesante. En caso de que un trabajador sea liquidado con un periodo de 15 años, ¿con cuánto saldría? A ver, hay que ver algunos elementos. Primero, el 188 del Código del Trabajo establece de que a partir de los 3 años de trabajo se tiene que indemnizar con una remuneración por cada año de servicio, más el 25% del tema del desahucio, que establece también el 185 del Código del Trabajo. Tiene que tomarse en consideración los 13º, los 14º, el tema de las vacaciones, si es que existe contratación colectiva, revisar cuáles son esos beneficios. Entonces hay que revisar todos los beneficios que establece el Código del Trabajo y la contratación colectiva en el tema de una indemnización si es que un trabajador ha sido despedido cumpliendo sus labores, como ya ha ocurrido. Pero es evidente que en este caso, frente a la pregunta, el trabajador tiene que hacer cuenta una remuneración por cada año de servicio, más el 25% del desahucio,
que es tomando en cuenta igual su remuneración y los otros beneficios que establece el Código del Trabajo y la contratación colectiva, si en este caso el trabajador fuera parte de una organización y tuviera la contratación colectiva en nuestro país. Muy bien, don José, usted ha manifestado que buscarían que el nuevo presidente o la mayoría en la Asamblea elimine alguna de esas leyes que se han aprobado, se creen nuevas leyes, pero la razón de ser de estas leyes como económico urgente es porque no hay dinero para pagarle al gran número de trabajadores. Por una parte se dice que el gobierno, el último gobierno, el gobierno anterior, infló mucho la burocracia, se crearon un sinnúmero de instituciones que no tienen razón de ser ni sabe para qué están ahí, pero si ustedes dicen eliminar estas leyes, se volvería nuevamente a retomar o se podría contratar nuevamente a estos trabajadores. La pregunta sería de dónde sacar dinero, porque de los que quedan, pese a que han existido despidos, no se les pagan. Hay algunos que están denunciando que no han recibido aún su sueldo. Entonces, ¿cómo pagarles si de pronto se pensaría con el próximo gobierno eliminar alguna de estas leyes? Primero, mi estimado Paul, usted ha planteado un elemento que es fundamental. Para poner un ejemplo, la ley humanitaria, el objetivo principal era recaudar recursos para resolver el problema económico y el problema sanitario, con el aporte de los trabajadores del sector privado y también con el tema del sector público. Pero también tenían que aportar los otros sectores, los grandes grupos económicos y la banca. Pero no nos olvidemos que en el transcurso de la discusión, el mismo presidente Moreno pidió de que ese capítulo sea retirado, y por eso hay que condenar también de que la bancada del social cristiano, de CREO, del morenismo y sus aliados se opusieron a que estos sectores aporten. No nos olvidemos, la banca en el 2019 tuvo 600 millones de ganancias, de utilidades netas. Los grupos económicos alrededor de 450 millones de dólares. Solo 30 empresas en nuestro país tuvieron de ganancia 2.700 millones de dólares. Sin embargo, se opusieron a aportar. Entonces, la ley humanitaria para decir de que va a recaudar recursos no tiene absolutamente nada. Es una mentira, es una falacia. El presidente ha dicho que es para reactivar el aparato productivo, para proteger a los empleos. Sin embargo, siguen los despedidos. Durante estos más de 100 días de emergencia sanitaria, 240,000 trabajadores despedidos, tanto del sector público y del sector privado. No nos olvidemos que quiere eliminar 10,000 partidas en el sector público. El acuerdo ministerial 124, así tenga un trabajador nombramiento definitivo en el sector público, podría ser despedido. Entonces es evidente que de esta ley humanitaria no tiene absolutamente nada. En esa línea nosotros planteamos una propuesta que hoy más que nunca tiene vigencia y sería ejecutable. ¿Qué planteamos? El no pago de la deuda externa. Hoy el gobierno quiere decir que ha logrado renegociar los bonos 2020. Hay que preguntar a qué precio, porque los bonos en los actuales momentos están devaluados. Entonces, decir que ha logrado un triunfo para los ecuatorianos renegociando los bonos 2020 es una falacia. Nosotros planteamos que no se pague la deuda externa por lo menos unos 3, 4 años hasta recuperar nuestra economía, porque son 12,000 millones de dólares que pagamos anualmente de deuda externa. Segundo, hay que cobrar a los evasores de impuestos. 4,500 millones de dólares le deben a los ecuatorianos. Tercero, es correcto de que quien tiene recursos en paraísos fiscales por lo menos aporte el 2%. Recordemos de que en plena emergencia sanitaria se publicó que 265 familias tenían un patrimonio de 30,000 millones de dólares. Entonces, ahí están los recursos, sí hay plata. El tema es de que el gobierno no toma estas decisiones y pretende que la crisis económica y la crisis sanitaria se siga descargando en las familias del pueblo ecuatoriano, entre otras alternativas que nosotros hemos planteado que no se ha tomado en consideración. Entonces, recursos sí hay. El problema es de que unos cuantos vivarachos se siguen robando esos recursos de los ecuatorianos y no se toma medidas, no se toma acciones. Por eso cuando el gobierno dice que está combatiendo la corrupción, nosotros decimos,
No sea mentiroso, porque no puede combatir un gobierno la corrupción cuando hay corrupción en el gobierno. Corrupción es de que sus ministros tengan a familiares en las embajadas, en los consulados. Corrupción es de que se haya pactado los votos en la Asamblea Legislativa para aprobar leyes en contra de los trabajadores y los pueblos. Entonces, es evidente que si hay recursos, si hay alternativas, pero el gobierno ha demostrado su carácter de clase, que es estar condicionado a la política neoliberal, al Fondo Monetario Internacional, a la banca y a los grandes grupos económicos, lo cual él públicamente ha ratificado que representa. Muy bien, estimado José, para finalizar, ¿qué criterio tiene de la situación actual del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Hay voces que manifiestan que estarían en peligro el pago de pensiones jubilares para finales de año, otros que los fondos estarían próximos a acabarse si no se inyecta capital desde el gobierno nacional. ¿Cómo han analizado la situación del IES? Mire, es evidente de que hay 5 o 6 ejes que son los culpables de la situación de la crisis del IES. Brevemente, la una, el no pago de la deuda que le debe el Estado a nuestro patrimonio, 24.000 millones de dólares. Solo en el tema de salud, 6.000 millones de dólares. Segundo, el tema de haber eliminado el 40% 2015 y hasta 2018, junto a la resolución 501, que se cambió los valores de riesgo de pensiones jubilares a salud, el IES ha perdido 9.000 millones de dólares. Tercero, en esa misma línea, el gobierno, luego que la Corte declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Justicia Laboral, no ha entregado el 40%. En el 2019 solo entregó hasta el mes de octubre el 28%, afectando alrededor de 500 millones de dólares. De octubre hasta la fecha no ha pagado ni un solo centavo, afectando alrededor de 900 millones de dólares. Está el tema de los actos de corrupción, sobreprecio en los hospitales, en las medicinas, los negociados con las clínicas privadas, el tema del desempleo que también perjudica al Instituto de Seguridad Social. Son los ejes principales de la crisis del Instituto de Seguridad Social. Y no somos responsables los afiliados, no somos responsables los jubilados, los pensionistas, sino que han tomado estas malas decisiones. Y hoy dice que está en riesgo en las pensiones jubilares. La pregunta es, ¿qué dice el señor Jorge Waters, que nosotros hemos pedido la salida inmediata porque no tiene la calidad moral para dirigir el patrimonio de los ecuatorianos, sobre la deuda del Estado? Absolutamente nada. Y hoy entonces dice de que va a plantear reducir las pensiones jubilares, aumentar los aportes del 1.10%, la edad de jubilación, la privatización, que nosotros mismos aportemos para el 13º y el 14º sueldo. Y nosotros hemos dicho, ¿qué le pasa a este señor que no puede tomar decisiones frente a los 3.700.000 afiliados que existen en nuestro país? Y por eso nosotros hemos planteado la salida inmediata y condenamos estas pretensiones que quiere tomar en contra de los afiliados, jubilados y pensionistas, que no somos los causantes de la situación crítica que vive el Instituto de Seguridad Social. Pero a la par estamos exigiéndole a la Asamblea Legislativa que reforme el artículo 28, que desde marzo del 2016 no lo ha hecho, y que lamentablemente los afiliados no tenemos nuestro representante en el Consejo Directivo del IES. Hay un representante del Consejo Directivo del IES de una manera ilegal, un presidente que no cumple los requisitos, que ni siquiera tiene el título para ser parte del Consejo Directivo del IES. Además, la misma Ley de Seguridad Social dice que los morosos no pueden ser parte del Consejo Directivo del IES, y la pregunta es, ¿cuál es el más moroso nuestro en el referente al IES? Es el gobierno como tal, el Estado. Y hay un representante de los empleadores que está prorrogado desde el 2012. Entonces es evidente que hoy estamos exigiéndole a la Asamblea Legislativa que a la brevedad posible pueda reformar el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social para tener nuestros representantes en el Consejo Directivo del IES. Y claramente hemos dicho, arderá Troya, pero no vamos a permitir que se tomen estas decisiones en contra de los afiliados, jubilados y pensionistas. Para los trabajadores, para el pueblo ecuatoriano, defender al Instituto de Seguridad Social es defender la vida. Estimado José, gracias por acompañarnos. Micrófonos abiertos para cuando deseen hacer información.
así como a todos los sectores. Acá no vemos partido político ni tendencia política. Todos tienen el micrófono abierto para hacer opinión. Le dejo con su mensaje final a la ciudadanía. Gracias a ustedes por permitirnos poder dar el mensaje a los trabajadores y al pueblo ecuatoriano, certificar la unidad de los trabajadores y los pueblos en defensa de la vida. Defender la vida significa exigir comida, medicina y empleo. Ese llamado a la unidad, porque sí es posible un mundo mejor, sí es posible un nuevo sistema económico y político y social a favor de los trabajadores y los pueblos.